Buenas tardes con todos. Espero que se me escuche bien. Saluda Pablo Rodríguez, parte de la empresa Croton, empresa distribuidora mayorista. ¿Me podrían confirmar si me escuchan muy bien en el chat, por favor? Muchas gracias, Marcos, Nils, Raúl. Muchas gracias. Bueno, hoy día tenemos un webinar muy especial, ya que el día también es especial, así que vamos a ser un poco breves para dar inicio al webinar. Vamos a presentar, para que conozcan un poco a los que no conocen a Croton, algo breve, y dar inicio con el webinar del día de hoy. Croton, somos una empresa importadora de distribución mayorista enfocada en brindar a nuestros clientes soluciones innovadoras, confiables en los sectores de telecomunicaciones, seguridad, tecnología de la información, iluminación y comunicaciones a nivel nacional. Contamos con 25 años de experiencia en el mercado. Somos un equipo de más de 120 colaboradores. Tenemos 2 almacenes muy grandes que esto nos permite pues poder brindarles mayor despacho de inmediato. Tenemos almacén en San Luis y un almacén secundario en Ate. Distribuimos a nivel nacional los 24 departamentos. Esto con el fin de poder ayudarlos en su desarrollo, ¿no? Contamos con la certificación OEA. Esta certificación nos permite poder tener libre tránsito para poder facilitar el tema de desembarque, las importaciones, etcétera, ¿no? Algunas de las marcas con las que trabajamos: en cableados estructurados trabajamos con Dixon, con Dexon, con Scope. En Wi-Fi trabajamos con Cambium, TP-Link, Microtip, Ubiquiti. En bioseguridad trabajamos con Dahua, Hanwha, que antes era Samsung, a Vigilgo. En radioenlace también trabajamos con Cambium Network, Ubiquiti y TP-Link. En detección de incendios trabajamos con Numes, y en iluminación LED trabajamos con Lixon Light. Con Croton van a contar con cursos de entrenamiento, certificación de la marca, experiencia de 25 años de distribución mayorista, garantía y soporte. Le vamos a brindar el apoyo en las configuraciones, en los equipamientos, etcétera, ¿no? Asesoría de preventa, registro y diseño de proyectos, distribución y atención a nivel nacional. Bueno, voy a dar pase al expositor, a Jimmy Palomino, para que pueda iniciar con el webinar y ya sacarle mejor provecho a todo. Muchas gracias. Jimmy. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Confírmenme si pueden visualizar mi pantalla. A ver, un momento. Sí, se visualiza, Jimmy. Bien, bueno, ¿qué tal a todos? Que tengan buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Palomino, soy especialista en redes. Aquí pueden ver las certificaciones que cuento en la marca de Microtik. Y bueno, el día de hoy, como mencionó Pablo, es un día especial porque obviamente el día de hoy nuestra selección va a ganar a la selección de Paraguay para jugar con el repechaje e ir continuando con esta racha de triunfos, ¿no? Y seguir avanzando en el Mundial. Y nosotros también tenemos que, mediante este webinar, sacar el mejor provecho, el mayor provecho. Y bueno, para no quitarle mucho tiempo a ustedes, vamos a hacer de este webinar algo entretenido, algo divertido y algo conciso y muy práctico, ¿no? Muy práctico para que se puedan comprender los conceptos que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos el tema control de ancho de banda en router OS de MikroTik. Y bueno, vamos a ver el temario del día de hoy. El temario que vamos a realizar es, vamos a conocer qué es el control de ancho de banda en router OS. Router OS nosotros ya sabemos que es el sistema operativo de MikroTik. También vamos a hablar acerca de los métodos de control de ancho de banda. Estamos hablando de las colas simples y los árboles de cola.
también vamos a conocer qué es los principios de limitación o la limitación dual, que es el SIR, que es el MIR, y también algo un poquito interesante que es obviamente siempre en estos temas de control de ancho de banda o temas parecidos, siempre hay una parte teórica, ¿no? Necesitamos conocer las disciplinas de encolamiento que existen en Router OS, que puedes ver en pantalla. Y por último, vamos a hacer una pequeña demostración de configuración, cómo se realiza todo lo que estamos hablando, ¿no? Al final también tenemos, aquí no se nos olvidó colocar un poquito acerca de ráfagas también en Router OS, ¿no? Bueno, con todo ancho de banda, en MikroTik, que es el sistema operativo se llama Router OS, utiliza colas, es decir, las queues, que están en inglés, para limitar y priorizar el tráfico. ¿Qué podemos limitar o qué podemos priorizar con estas colas en Router OS? Podemos limitar, por ejemplo, la velocidad de datos para ciertas direcciones IP específicas, puede ser la IP de un dispositivo o de un servidor, de una computadora, de un equipo inalámbrico, etcétera. También puede ser podemos limitar subredes completas, es decir, una subred de, por ejemplo, 192.168.0/24, ¿no? Toda una subred completa podemos limitar. También podemos limitar protocolos, es decir, todos los protocolos, por ejemplo, HTTP, protocolos UDP, protocolos SFP, ¿no? Podemos limitarlos también. También podemos limitar puertos propios de nuestro MikroTik, ¿no? Donde estamos configurando, es decir, podemos limitar la conexión del puerto Ether 5, la conexión del puerto de fibra, la conexión del puerto inalámbrico, para, digamos, minimizar el tráfico con otros dispositivos, ¿no? Existe, y entre otros parámetros también adicionales. También podemos, dentro de los protocolos, también algunos preguntan, ¿no? Limitar el tráfico también de comunicación P2P también se puede realizar. Mientras las colas simples también se pueden priorizar algunos flujos de paquetes sobre otros. Esto ya es un tema de calidad de servicio, pero también se menciona, pues, porque parte de calidad de servicio se aplica también en las colas de MikroTik, ¿no? Bueno, pero en este webinar estamos hablando netamente de control de ancho de banda, ¿no? También podemos configurar ráfagas de tráfico para una navegación más rápida. Entonces, ¿qué es una ráfaga? Es, digamos, es como un bonus que se le da de velocidad de internet por un tiempo limitado a un cliente o un dispositivo para que pueda llegar a unas velocidades mayores a las que les ofrecemos por un determinado tiempo. De esta manera, ellos sienten que tienen una navegación más rápida con el plan que ellos están pagando, ¿no? Y esto es por un tiempo determinado. Y puede ser más de una vez que puede suceder estas ráfagas en este cliente o este dispositivo, ¿no? También podemos aplicar diferentes límites según el tiempo, o sea, es decir, el control de ancho de banda lo podemos hacer de manera calendarizada, puede decir de lunes a viernes, de tal hora a tal hora se cumple este control de ancho de banda y después de otras horas ya no se cumple, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque de cierta manera nos ayuda a lo que es automatizar en cierto punto nuestro router MikroTik, ¿no? También podemos compartir el tráfico disponible entre los usuarios de una red por igual o dependiendo de la carga del canal. Esto quiere decir que con una sola regla por ejemplo, de ancho de banda, de control de ancho de banda, podemos gestionar varios usuarios dentro de una misma red y darle el control de ancho de banda a todos por igual, ¿no? Por lo general, esto se aplica en cabinas de internet, ¿no? Por ejemplo, en una cabina de internet o en una oficina, ¿no? Donde todos necesitan una salida de internet de 5 megas y son 20 computadoras, lo normal es crear 20 reglas de 5 megas, ¿no? En cambio, podemos hacer mediante un uso de una cola específica, una sola regla para que todos esos dispositivos, de esos 20 dispositivos, tengan la misma velocidad, ¿no? Eso también se puede aplicar, ¿no? Entonces, esa es parte del control de ancho de banda que puede hacer Router MikroTik. Y bueno, este control de ancho de banda se implementa en colas, en Router OS, y se basa en el Hierarchical Token Bucket, o también conocido como sus siglas en inglés HTB. HTB lo que va a permitir es crear una estructura de cola jerárquica para poder determinar las relaciones entre estos tipos de cola, ¿no? Es decir, jerarquía quiere decir que va a haber unas colas más importantes que otras, ¿no? Y a estas colas se van a llamar colas padres, ¿no? Las colas que van a ser más importantes que otras y van a tener eh, debajo de ellas a colas menos importantes, digámoslo así, o también llamados como colas hijas, ¿no? Del cual van a heredar ciertas características de la cola padre. Y a su vez, hay casos en que las colas hijas también vuelven a ser colas padre de otras colas hijas adicional, ¿no? Entonces, esto es una estructura jerárquica
que aplica Router OS, que es el sistema operativo de MikroTik, para poder determinar el control de ancho de banda. Y por lo general se utiliza en árbol de colas, ¿sí? Colas simples también se utiliza esta jerarquía, pero es mucho más visto en árbol de colas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si esta cola padre le damos una velocidad de 10 megabits, las dos colas hijas, la suma de las velocidades de las dos colas hijas nunca va a superar esos 10 megabits, ¿no? Una puede tener 4 y la otra puede tener 6 y nunca van a superar la cola padre. ¿Por qué? Porque van a heredar esa característica de velocidad de la cola padre, ¿no? Ese sería un ejemplo muy sencillo, ¿no? Bueno, en router OS, estas estructuras de control de ancho de banda, esas estructuras de árbol de colas simples, se pueden adjuntar en dos lugares diferentes. El diagrama de flujo de paquetes que puedes ver en pantalla ilustra las cadenas entrada y post-routing. Aquí vamos a ver en entrada, en la cadena input. No sé si nosotros alguna vez han configurado un balanceo en la pestaña de Mangle, vas a encontrar estos tipos de marcadores, ¿no? En la de input te vas a dar cuenta que aquí dice HTV Global, ¿no? Entonces aquí podemos ver que aquí se va a aplicar prácticamente lo que son las políticas de HTV y también para Qtree. También en la de post-routing también tenemos aquí, me da igualmente HTTP Global, ¿no? Donde de igual manera también vas a poder aplicar en estas dos cadenas estas configuraciones, ¿no? Si también te fijas un poquito más, después de HTTP Global está los simple queues o las colas simples, ¿no? De igual manera aquí en post-routing también se ve las simple queues, ¿no? Entonces, esto de aquí que estamos viendo es cómo funciona ya prácticamente un poquito el sistema operativo Router OS. Y para aquellos que están un poquito más interesados, esto de aquí es una de las preguntas de certificación MTCNA. Así que si te parece muy interesante, lo puedes apuntar o lo puedes tomar un poquito más de atención, ¿no? Bueno, en Router OS existen dos formas diferentes de configurar las colas en Router OS. ¿Sí? Tenemos las colas simples, o también conocidas como simple queues, en el sistema operativo lo vas a encontrar así. Y tenemos el árbol de colas o el queue tree, ¿no? Que también lo vas a encontrar en el sistema operativo así. Las colas simples están diseñadas para facilitar la configuración de tareas simples y cotidianas, como por ejemplo limitación de carga y descarga de un solo cliente, o también puede ser de una red, ¿no? En general, limitación de tráfico determinado, puede ser HTTP, P2P, VPN o UDP, o el tráfico que estés interesado en limitar, ¿no? Se le dice colas simples porque es por lo general para unas actividades puntuales, ¿sí? Es decir, si yo estoy en una empresa y necesito que la conexión hacia VPN con otro servidor sea más rápida, entonces yo puedo hacer una cola simple y identificar la comunicación VPN y darle mayor velocidad, mayor prioridad, por ejemplo, pero es solamente con una de ellas, ¿no? Es una tarea, ¿sí? Y si necesitas una tarea o tareas más complicadas, ¿no? Para eso sirve el árbol de colas, que está diseñado para implementar tareas avanzadas de puesta en cola, tales como políticas de priorización global o limitación para grupos de usuarios, ¿no? Para árbol de colas, lo que necesitas previamente es conocer tu red. El administrador de red debe saber cuántos dispositivos existen en la red, cuáles son los tráficos que tienen mayor prioridad, ¿sí? Cuánto es la velocidad, descarga o subida que se le va a determinar para cada, puede ser dispositivo o puede ser para cada oficina, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a eso se aplican estas políticas de priorización global. Es decir, necesitamos primero analizar toda nuestra red para recién aplicar un árbol de colas, ¿no? A diferencia de la cola simple, que es mucho más sencilla, que atacas un punto en específico, ¿sí? Y bueno, para el árbol de colas lo que vas a requerir previamente es unos paquetes marcados desde la opción de IP Firewall Mangler. O sea, el árbol de colas necesitas que ya esos paquetes que van a formar el árbol de cola ya estén marcados previamente, ¿no? Y eso lo haces aquí en esta opción de IP Firewall Mangler, ¿no? Vamos a hablar acerca ahora de un poquito la limitación dual, porque para cada cola que podemos definir dos límites de rate, dos límites de velocidades. Estamos hablando del SIR y el MIR. Bueno, el SIR y el MIR son conceptos en general en networking,
pero en MikroTik se le conoce como el SIR, como Limit At, que lo vas a encontrar en sistema operativo Router OS, así lo vas a encontrar en Winbox cuando configures, y el MIR, que es la tasa máxima, lo vas a encontrar en Router OS como el nombre de Max Limit, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué es el SIR o el Limit At en Router OS, ¿no? En el peor escenario, el flujo se obtendrá esta cantidad de tráfico independientemente de los demás, ¿no? En un momento dado, el ancho de banda no debe caer por debajo de esta tasa comprometida. Entonces, el SIR es lo que tú, digamos, como administrador de red o como administrador de tu ISP, eh, es lo que garantizas al cliente, ¿no? Por lo general, nosotros ya sabemos y vemos en varios planes de proveedores de Internet como Movistar, Claro, que te dicen, por ejemplo, yo contrato un plan de 100 megas, pero te garantizamos el 40%. Entonces, ese 40% sería el SIR, ¿no? El Limit At, ¿no? Entonces, de 100 megas, lo que garantizas es el 40%, es decir, 40 megas sería el Limit At, ¿no? Y el max limit, que es el MIR, como acá dice que en el mejor escenario, la velocidad máxima de datos está disponible para el flujo si hay libre ancho de banda, es decir, cuando no consumen los clientes, entonces, por lo tanto, el ancho de banda está disponible. Entonces, estos clientes llegan a su máxima capacidad, que es el max limit, ¿no? Entonces, así como el mismo ejemplo de Movistar, que te dice 100 megas sería tu max limit o tu MIR, y los 40 megas que garantiza, ese sería el SIR o el Limit At, ¿no? A eso se le conoce como limitación dual. Podemos hacer esto por cada uno de dispositivos o por todos los dispositivos. También lo podemos hacer tanto en una cola simple como en un árbol de colas, ¿sí? Entonces, esto es importante para poder nosotros, si somos ICPs, poder ofrecer este tipo de planes, ¿no? Recuerda que siempre se recomienda a los clientes residenciales, clientes domésticos, aplicar estas dos políticas, ¿no? El SIR y el MIR, debido a que si tú, por ejemplo, le pones un plan de 10 megas y le garantizas 10 megas, entonces es como que le das un plan de fibra óptica de uno a uno, digamos, ¿no? Entonces, ese plan tú le puedes dar al cliente, pero también tienes que darte cuenta que tienes que tener un costo por esa velocidad garantizada, ¿no? En cambio, tú le puedes dar planes residenciales de 10 megas máximo, MIR, y puedes asegurarle 50%, por ejemplo, ese sería el SIR. Entonces, el plan sería de 10 megas, pero le garantiza 5 megas. Entonces, por momentos donde no exista mucho tráfico en la red, este cliente puede llegar a velocidades de 10 megabits, y momentos donde hay mucho tráfico en la red, por ejemplo, en unos momentos que va a ser el partido de Perú, muchas personas se van a conectar a través de internet, porque no todos tienen televisores, muchos se van a conectar a través de sus celulares dentro de las casas, entonces en ese momento se va a consumir ancho de banda, entonces todos ellos van a llegar al SIR, ¿no? Al ancho de banda que les compromete el proveedor de internet. Entonces, este es un pequeño ejemplo que se da. Ahora, en Router OS vamos a encontrar distintas disciplinas de encolamiento que podemos utilizar para controlar el ancho de banda. Está bien que habíamos hablado de las colas simples y los árboles de colas, pero esas son dos formas. Entonces, la disciplina de encolamiento, ¿qué son? Son algoritmos que describen qué paquete se transmitirá en la siguiente línea, es decir, qué paquete es el que continúa o cómo se desarrolla estas colas, ¿no? Estas colas o este árbol de colas. En Router OS, que es el sistema operativo de MikroTik, vamos a encontrar que soporta varios algoritmos de cola. Encontramos algoritmos BFIFO, algoritmos PFIFO, aquí es P, disculpen aquí un error, PFIFO, MQFIFO, vamos a encontrar algoritmos que se llaman RED, SFQ y PCQ. Bueno, los más comunes son los B y PFIFO y el PCQ, pero vamos a conocer cada uno de ellos cómo funciona en Router OS, ¿no? Bueno, agrupándolos por las terminaciones FIFO, vamos a agrupar tanto el P-FIFO como el B-FIFO y el MQ-FIFO en uno solo. ¿Qué es el FIFO? FIFO son las iniciales de First In, First Out, quiere decir, el primero que ingresa es el primero en que sale, ¿no? Es como una cola del banco. Entonces, el primero que ingresa es el primero que sale, ¿no? Estas disciplinas de colas se basan en el algoritmo FIFO, bueno, y que ya sabemos qué significa, y la diferencia entre P-FIFO y B-FIFO es que se miden en paquetes y otra en bytes, ¿no? La P es de paquetes y la B es de bytes, ¿no? Cada paquete que no puede ser puesto en la cola se cierra, ¿no?
por ejemplo, vamos a verlo aquí en Router OS para que, en un router MikroTik, ¿no? Vamos aquí a verlo un poquito más gráfico para que se pueda entender. Vamos al apartado de queues y en el apartado de queues vamos a encontrar esta pestaña que se llama Queue Types o tipo de colas, ¿no? Y aquí vamos a encontrar, podemos añadir y vemos bfifo y vemos pfifo, ¿no? Pfifo nos dice, por ejemplo, que el tamaño de cola son de 50 paquetes, ¿ves? Lo mide por paquetes. Y en cambio el bfifo lo mide aquí por 1500 bytes, que en realidad sería muy parecido, ¿no? A los 50 paquetes, ¿no? En este caso la diferencia es el tipo de medida. Uno es paquetes y otro es por bytes, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir el pfifo y el bfifo, ¿no? Una vez que se llenan los 50 paquetes dentro de la cola, los restantes se eliminan hasta que estos paquetes vuelvan a salir y vuelvan a irse a nuevos paquetes, ¿no? Entonces, eso es lo normal que sucede en una cola en router OS, ¿no? El MQ-FIFO es PFIFO, pero con soporte para múltiples colas de transmisión. Entonces, el MQ-FIFO utiliza el parámetro MQ-FIFO limit, ¿no? Aquí vamos a ver MQ-FIFO. Y bueno, aquí este sería nuestro parámetro de tamaño de paquetes, ¿no? Pero prácticamente todos los podemos agrupar en uno solo, ¿no? Entonces, esto es un tipo de cola que también se le conoce como shaper. Quiere decir que si tú tienes en un momento de tiempo, tú tienes, por ejemplo, 100 paquetes que van a ingresar por la red, pero tu tipo de encolamiento es PFIFO de 50 paquetes, es decir, así, PFIFO 50 paquetes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los primeros 50 paquetes van a pasar normal y los siguientes 50 paquetes o se van a descartar o se van a, digamos, ver un delay para el siguiente tiempo en que van a ingresar, ¿no? Entonces, esto es como funciona BFIFO. Y bueno, en una cola simple, en MikroTik, ¿sí? En una cola simple, cuando nosotros aplicamos una cola simple, vamos a encontrar en la pestaña de avanzado que por lo general dice default small, ¿ves? Default small. Aquí, default small. ¿Qué es default small? Default small, aquí como lo puedes ver, es un tipo de paquete PFIFO y que nos dice que el tamaño digamos, de la muestra o el tamaño del receptáculo que va a pasar son 10 paquetes, ¿no? Entonces, en muchos casos puede funcionar para clientes que consumen poco ancho de banda o clientes que tienen menor ancho de banda que tú le das un paquete de 50, 10, 20 megas, ¿no? Pero para clientes que son de mayor velocidad o clientes que consumen, la recomendación es pasarlo, por ejemplo, a este default, que es un PFIFO, pero de un receptáculo mayor de 50 paquetes, ¿no? Entonces, nosotros en vez de hacer una cola simple, aquí seleccionamos, en vez de default small, le podemos seleccionar default, ¿no? De esa manera, el cliente que tiene mayor velocidad va a sentir que muchos de esos paquetes no se eliminan, ¿no? Me hace una pregunta. Bueno, las preguntas las vamos a dejar para el final, por favor, antes de continuar. ¿Listo? Bueno, esas PFIFO, BFIFO y MQFIFO es el primero que entra, el primero que sale, ¿no? Después tenemos el RED, que son las siglas de Random Early Drop. Que es el red es un mecanismo que intenta evitar la congestión de la red mediante el control del tamaño de cola promedio, ¿no? Prácticamente lo que hace el red, como dice su nombre es random, es aleatorio, ¿no? Entonces lo que acá hace es que el tamaño promedio de la cola se compara con dos umbrales, es decir, con dos límites, ¿no? Un umbral máximo, un límite máximo y un límite mínimo, ¿no? Si el tamaño de la cola promedio es menor que el umbral mínimo, no se eliminan paquetes, ¿no? Aquí tú puedes ver el umbral donde dice, vamos a apuntarlo aquí, es donde dice min threshold, ¿no? Ese es el umbral mínimo, ¿no? Quiere decir que si el tráfico que está viniendo es menor que los 10 paquetes que puedes ver aquí que está configurado, entonces ese tráfico va a pasar sin ningún problema. Pero si el tráfico que llega al cliente donde está configurada esa cola red es mayor que este max threshold, ¿no? Quiere decir que todos los demás paquetes que sigan se van a eliminar, por lo tanto evita que, digamos, se congestione, ¿no? Y si el valor que ingresa de los datos hacia el cliente está entre estos dos, o sea, digamos, está en 30 o está en 40, ¿no? Entonces los siguientes paquetes se van a eliminar de forma aleatoria,
Por eso se llama a random early drop, ¿no? De forma aleatoria se van a eliminar para poder evitar que se congestione cuando utilizamos ese tipo de encolamiento. Este tipo de encolamiento no es muy usado, prácticamente se puede utilizar, sí, con colas simples y te puede funcionar muy bien, pero en la actualidad no se utiliza mucho, ¿no? Después tenemos el SFQ, que es otro tipo de disciplina de encolamiento. Eh, lo que hace que este disciplina de encolamiento no limita el tráfico, ¿no? Lo que hace es ecualizar el tráfico en distintos flujos, ¿no? En distintos flujos que son FIFO, de entrada y salida, ¿no? Entonces lo que hace es prácticamente utiliza los algoritmos de Robin Rao y el hash division, ¿no? Para poder, digamos, sacar estos tráficos, ¿no? Pero no aplica ningún tipo de ancho de banda, ¿no? Entonces lo que es el SFQ. Después tenemos el PSQ, que es uno de los más usados y que más también recomendamos, que es similar al SFQ. La única diferencia es que podemos elegir identificadores de flujo, es decir, podemos identificarlo por dirección de origen, puerto de destino y dirección de destino, ¿no? Entonces lo que hace este PSQ es de todo el tráfico que entra o que sale, ¿no? Dependiendo de los identificadores, nosotros podemos dividirlos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que va, por ejemplo, a la computadora uno, a la computadora uno, 2 y 3 se van separando, digamos, de cierta manera, y se aplican lo que son, en este caso, el FIFO, ¿no? El tipo de encolamiento FIFO para darle ya un control de ancho de banda. Entonces, de esto hace que con una sola regla tú puedas controlar varios clientes en simultáneo y no estar, digamos, llenando al MikroTik o a los dispositivos de muchas reglas, ¿no? Y esto hace que se utilice menos el consumo del CPU, ¿no? También tiene unos parámetros importantes como el PSQ rate que puedes ver aquí. Si la tasa de PSQ rate es igual a cero, se dividirá el tráfico disponible por igual, ¿no? Por ejemplo, si tienes 100 megas, ¿no? Y has colocado PSQ Rate y tienes 10 clientes, entonces esos 100 megas se dividen entre los 10 clientes dándole a cada cliente 10 megabits. Si tienes 100 megas y tienes 100 clientes, entonces ese tráfico se divide en 1 megabit para cada cliente y todo con una sola regla, ya no tienes que estar haciendo muchas reglas, ¿no? Es por eso que el PSQ utiliza el SFQ para poder dividir el tráfico, ¿no? Y de esa manera puedes controlar el ancho de banda, ¿no? Ahora con el PSQ, que es uno de los más usados, siempre hay algunos problemas que muchos proveedores, muchos ISPs tienen, es que no lo saben configurar correctamente. Ya, si bien es cierto, MikroTik en las versiones actuales de Router OS ya trae configurado la opción de PSQ, ¿no? ¿Dónde los tienes? Por ejemplo, aquí en el menú Queues, en el apartado de QTypes, aquí vas a encontrar lo que son PSQ Download Default y PSQ Upload Default, ¿no? Ya vienen configurados, porque en versiones anteriores no venían esto. Entonces, esto es para que lo tomes como referencia, como un ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que existe? Lo que pasa es que cuando lo miras de configuración es tal cual como lo puedes ver en pantalla. Vas a ver un campo que dice rate, ¿no? Este campo rate quiere decir que es lo que tú coloques aquí es la velocidad que se va a aplicar para dividir a cada cliente. Por ejemplo, si yo pongo rate 10, entonces eh, cada cliente que se va a conectar va a tener 10 megabits, ¿no? Si yo le pongo rate 0, todo el ancho de banda se va a repartir entre los clientes que se tenga, ¿sí? Así funciona. Pero el problema no es este, el problema viene aquí en la utilización de los límites, el limit y el total limit, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que estas configuraciones de PSQ, esta regla que puedes ver aquí, esta configuración, esto es para 40 clientes. Entonces, muchos ISPs utilizan el mismo PSQ y ponen más de 40 clientes. ¿Por qué digo que es 40 clientes? Porque aquí tenemos un límite de 50, ¿no? Quiere decir que esto va a ser, digamos, el tamaño de que se va a utilizar para cada cliente, ¿no? Un límite de 50 kilobytes, ¿no? Y un total limit de 200. Si tú divides 50 entre 2000, disculpa, 50 entre 2000, te va a salir un resultado de 40. Entonces vas a tener 40 muestras para 40 clientes, ¿sí? Entonces es así como funciona. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes, por ejemplo, 200 clientes?
Entonces tienes que multiplicar 200 por 50 y el resultado lo colocas como total limit, ¿no? Entonces esa cola ya PSQ ya sería para esos 200 clientes, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, 50 por 200, ¿no? Por 200 que le había dicho. Entonces, acá sale 10.000. Entonces, aquí en el total limit deberíamos colocar esos 10.000. Entonces, esa regla que estamos colocando en PSQ ya sería para los 200 clientes. De igual manera, tendríamos que hacer lo mismo en PSQ Upload, ¿no? Acá tendríamos que colocarle 50, que bueno, que ya viene, y aquí tenemos que colocarle los 10.000, ¿no? Entonces, esa regla ya sería para 200 clientes, ¿no? Ese es el problema, pues, porque ¿qué pasa? Que cuando tienes estas reglas que son para 40 y pones 50, 100 clientes, entonces, ¿qué va a pasar? Que muchos clientes van a resultar que tienen problemas de velocidad, es muy lento, entonces el PSQ ya no empieza a repartir el ancho de banda como debe ser, ¿no? Es por eso que se hacen estas recomendaciones y se explica cómo funciona este PSQ, ¿no? Esta regla de PSQ. Bueno, y por último vamos a hablar de este tema de ráfagas, que es algo sencillo, que es una ráfaga, es una función que va a permitir satisfacer el requisito de las colas para el control de ancho de banda. Y es un control de ancho de banda adicional. Incluso esta ráfaga puede ser mayor que la velocidad que tú le vas a dar máximo al cliente, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú le configuras al cliente que le vas a dar 10 megas, entonces la ráfaga puede llegar a superar los 10 megas, puede ser 12, 16 megas, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata, que el cliente por un momento pueda superar ese tiempo de velocidad para que pueda navegar más rápido y de la misma manera seguir con su mismo plan de datos, ¿no? Bueno, para aplicar una ráfaga necesitamos conocer ciertas variables que son importantes para aplicar esta ráfaga. Necesitamos conocer el burst limit, ¿no? Que es un número. Este burst limit es la carga máxima o la descarga de velocidad de datos a la que puede llegar el cliente, mientras que el burst o la ráfaga esté activada o esté permitida, ¿sí? Tenemos el burst time, que es el tiempo, es un periodo de tiempo en segundos durante el cual se calcula la velocidad de datos promedio, ¿no? Este tiempo no es el burst real, ¿no? Solamente un tiempo para calcular los datos, ¿no? Tenemos el umbral, o también conocido como burst threshold, que es un umbral de comparación con eh, el promedio de datos consumidos, mientras que este último sea menor que el umbral. O sea, si tu promedio de consumo de datos es menor que el umbral, que es menor que el límite que le estamos colocando, la ráfaga va a permanecer activa, ¿no? Es decir, va a gozar de mayor ancho de banda, ¿no? De esa manera funciona. Por ejemplo, aquí vamos a ver este pequeño escenario de tiempo, ¿no? En la línea de abajo, este es el tiempo. Estamos hablando de 16 segundos contando el cero, ¿no? Recuerda que el cero también, de 0 a 1 es un segundo, ¿no? Y llegando hasta el 15. Y en la parte de acá arriba tenemos ancho de banda, es decir, megas, estamos viendo en megabits, ¿no? Tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, para este cliente, nosotros hemos configurado un limit add de 1.5 megabits. Aquí puedes verlo en esta línea que está aquí. Y el max limit, es decir, que es el MIR, la velocidad máxima que le estamos garantizando al cliente, es de 2 megabits, como puedes ver aquí. El burst limit es la ráfaga máxima, la velocidad máxima que le va a dar la ráfaga que puedes encontrar en la parte superior, que sería 4 megabits, ¿no? Quiere decir que cuando el cliente esté activado, su velocidad va a superar el max limit, la velocidad máxima, llegando hasta 4 megabits. El burst threshold que ves aquí es el límite que nosotros vamos a configurar para que eh, cuando se compare con el promedio, que está aquí, el promedio consumido, ya esta comparación va a ser posible que esta ráfaga se active o se desactive, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, va a haber un momento donde esta, este promedio va a estar debajo del boost threshold. Entonces, mientras está debajo del boost threshold, ¿qué pasa en este tiempo? Que la ráfaga ves que está activa. Entonces, en ese momento, el cliente va a consumir los 4 megabits. Cuando el promedio average rate ya supera o iguala
en este caso el límite del boost threshold, que es nuestro límite que le hemos marcado, la ráfaga se desactiva. Es por eso que en este momento, en este segundo punto, en este segundo 5 que puedes ver aquí, la ráfaga empieza a caer, ¿no? Y llegando hasta dónde? Hasta el max limit, ¿no? Es decir, que el cliente va a navegar después de esa ráfaga hasta los 2 megabits, que es lo que se le ha configurado. Pero hubo un tiempo determinado que sería este de aquí, donde el cliente ha gozado de 4 megabits, ¿no? Ha superado el max limit y por lo tanto le hemos dado de forma, digamos, automática un poco más de velocidad, ¿no? Y esto hace que el cliente en navegaciones de, por ejemplo, de páginas web o algunas navegaciones de descargas pequeñas, ¿no? Sienta que tiene mayor velocidad con los planes de 2 megabits, ¿no? Le estamos dando, u otros planes que configuremos, ¿no? Entonces es así como funciona la ráfaga. Y hay una fórmula matemática, ¿no? Para saber cuánto tiempo dura esta ráfaga, por ejemplo. Aquí hemos visto que el límite el limit at es de 1.5, ¿no? Disculpa, el boost threshold, aquí está. El boost threshold está configurado entre el 1 y el 2, es decir, de 1.5, ¿no? El boost threshold el valor es de 1.5. El burst time, ¿no? Que es decir, el tiempo de prueba es de 16 segundos, que es del 0 hasta el 15, ¿no? El burst limit, que es el límite máximo de ancho de banda que le vamos a dar en la ráfaga, son de 4 megabits, que lo puedes ver aquí. Entonces, esta fórmula, si multiplicamos el burst threshold por el burst time y lo dividimos entre el burst limit, ya nos va a dar un tiempo determinado, en este caso ya lo vemos aquí, de 6 segundos. Quiere decir que esa ráfaga que le vamos a dar, o ese máximo burst time, el burst significa ráfaga, ¿sí? El tiempo máximo de esa ráfaga va a ser de 6 segundos. Es por eso que aquí vemos que el tiempo de ráfaga va desde el 0 hasta el 5, ¿no? Del 0 al 1 acaba un segundo, del 0 al 2 acaba 2 segundos, de 2 al 3, 3, 4, 5 y justo de 5 al 6 ahí se desactiva, ¿no? Que es el segundo 6, ¿no? Entonces es así como funcionan las ráfagas que podemos configurar y estas ráfagas las podemos aplicar tanto en colas simples como árbol de colas. Y bueno, por último, ya vamos a entrar a la parte ya práctica, pues porque un poquito de teoría, la verdad que la teoría de control ancho de banda en marketing es muy largo, ¿sí? Prácticamente es un laboratorio, disculpe, es una capacitación de que más o menos debe durar unas 2, 3 horas, ¿sí? Pero lo estamos resumiendo debido a que ya habíamos hablado que hoy día es un día un poco especial y todos queremos compartir y salir, ¿no? Pero también vamos a continuar con nuestras actividades, ¿no? Bueno, en el laboratorio vamos a hacer colas simples y árbol de colas, ¿no? ¿Cómo se hacen las colas simples? Muy sencillas. Vamos a ver aquí en nuestro MikroTik tenemos este menú que se llama Queues, ¿ya? Y tenemos este apartado de Simple Queues, ¿no? Este apartado de Simple Queues. Estas son colas simples. Cuando nosotros aplicamos en el signo más, nosotros podemos colocarle aquí en el campo name un nombre para poder identificar, por ejemplo, cliente José, ¿no? Nosotros somos operadores, somos proveedores de servicio. Vamos a colocar el cliente José y el target, que sería en este caso, puede ser una dirección IP, puede ser un segmento de red, también puede ser una interfase, como podemos ver aquí, una interfase física del router, etcétera, ¿no? En este caso yo voy a colocar, por ejemplo, la dirección IP, digamos, de el cliente José, ¿no? Que es 88.254, ¿no? Entonces, en esta cola simple yo puedo decirle que aquí en esta columna de target upload, quiere decir que la velocidad que se le va a dar máximo, ese max limit, recuerda que este es el MIR, la velocidad máxima que le garantizamos al cliente, podemos darle, por ejemplo, de 5 megas, y la velocidad máxima descarga, de descarga va a ser, por ejemplo, también 5 megas, ¿no? Ahora en la parte de acá abajo podemos configurar eh, la- las ráfagas, como habíamos visto, ¿no? El burst limit, recuerda que el burst limit es cuántos megas le vas a dar, ¿no? Yo le voy a dar, por ejemplo, 10 megas de ráfaga. Bueno, en este caso, la ráfaga va a ser de descarga, ¿no? Los 10 megas de descarga y el boost threshold, por ejemplo, recuerda que va a ser por ejemplo, en 2 megabits, ¿no?
Cuando el promedio del cliente esté debajo de los 2 megabits, de pronto él va a tener ráfagas de velocidad de 10 megabits, ¿no? Y el burst time va a ser los 16 segundos, ¿no? En este caso puedes aplicarle menos segundos, ¿no? Pero recuerda que ahí tienes la fórmula matemática que te dejé hace un momento para que puedas saber cuánto es el tiempo que tú le vas a aplicar de esta ráfaga, ¿sí? Entonces, es aquí donde se aplican las ráfagas, ¿no? En esta parte de burst. Pero, bueno, este es un pequeño ejemplo. Vamos a dejarlo ahí, tal cual. Y vamos a mostrar también la parte de tiempo. Aquí nosotros podemos, digamos, darle a este cliente un tiempo determinado. Pero para este tiempo, nuestro router MikroTik también debe estar configurado con la hora y fecha correcta, ¿no? Aquí nosotros podemos ver donde dice at time, ¿no? Y a date, ¿no? Y aquí podemos ver que la hora es 5:40 y es 29 de marzo, ¿no? Entonces, si está correcto, estos datos de aquí, entonces nosotros podemos ya aplicar el horario, ¿no? Quiere decir que esta regla puede cumplir, por ejemplo, a partir de las 7 de la mañana y que puede durar hasta las 10 de la noche, por ejemplo, de lunes a domingo, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con este cliente? Que dentro del tiempo, este tiempo determinado, el cliente va a estar con este control de ancho de banda. Si el cliente está fuera de este tiempo, que dice 11, 12 o 1, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, esta regla no se va a aplicar y por lo tanto el cliente va a tener el acceso total al ancho de banda que se le está de la red, ¿no? Toda la red, ¿no? Entonces, esta es una manera de poder nosotros, digamos, darle estas opciones. Y también tenemos la opción de Limit Add, ¿no? Recuerda que aquí el max limit era 5 megas, entonces ese es el máximo que lo estamos garantizando, pero digamos yo le quiero el máximo que le estamos dando, disculpa, y lo que yo le quiero garantizar son 3 megabits, ¿no? Entonces, digamos que en un día normal, el cliente va a poder llegar a velocidad de 5 megabits, y un día como hoy que va a jugar Perú entre un momento, y todos van a estar consumiendo, entonces el cliente va a llegar a velocidad de 3 megabits, ¿no? ¿Por qué? Porque todos van a estar consumiendo. Otro detalle también importante que le podemos escoger el tipo de cola. Si el cliente es de un consumo muy bajo, podemos usar un default small, pero si el cliente es de un consumo un poquito más, digamos, más elevado, ¿no? Estamos hablando de 30 megas, 40 megas, podemos usar un default, ¿no? Ya habíamos visto por qué default, porque default small es un PFIFO de 10 paquetes y un default es un PFIFO de 50 paquetes, ¿no? Y también podemos darle prioridad, por ejemplo, si tenemos otros clientes, podemos darle que este cliente tenga prioridad uno, tenga mayor prioridad que otros clientes, ¿no? Entonces, todos esos son los detalles que podemos aplicar para una dirección IP. Ahora, estas colas simples no solamente se dan también para direcciones IP, sino también podemos hacerlo para paquetes o en este caso, digamos, conexiones específicas, ¿no? Por ejemplo, vamos a IP Firewall y vamos al apartado de Mangle. Nosotros vamos a desactivar esto porque este es nuestro ejemplo de más adelante que vamos a hacer. Ya. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a colocar un address list, ¿no? Que se llame YouTube. Ya, entonces mira, por ejemplo, aquí vemos todas las direcciones IP de YouTube que nos saca automáticamente. Obviamente que esto no se va a aplicar netamente a YouTube porque YouTube se tiene que hacer con Layer 7, sino puedes aplicarlo con cualquier otra página. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a marcar paquetes, ¿no? Todo lo que venga en per-routing, que venga desde la dirección, por ejemplo, de YouTube, ¿no? Vamos a hacer marca de conexión y vamos a ponerle YouTube, por ejemplo. YouTube conexión y vamos a dejar este check de pass-through para que esta marca continúe en la siguiente regla. Y la siguiente regla que va a utilizar esta marca, ¿no? Donde dice connection mark, desde YouTube con, que es la regla anterior, vamos a colocarle marcar paquete. Entonces que yo le puedo colocar YouTube paquete, ¿no? Por ejemplo. Y le quito este check, este pass-through para que ya no continúe con la siguiente regla. Entonces, como ya marqué el tráfico que yo necesito, yo puedo hacer una cola simple y aquí dejarlo, por ejemplo, con el nombre de YouTube, por ejemplo.
y ya no colocarle el target. Yo puedo ir a las opciones de avanzado y decirle que utilice la marca de paquetes de YouTube Paquete, ¿no? Y hasta el tráfico de YouTube, darle, por ejemplo, una velocidad máxima, por ejemplo, de 5 megabits, ¿no? Entonces yo puedo decirle que a toda la red, puede ser una empresa, puede ser varios clientes, puede ser incluso eh, para ISPs, ¿no? Todo lo que es el tráfico de YouTube, darle 5 megabits, ¿no? Entonces, esa es una manera de cómo hacer una cola simple con marcado de paquetes, ¿no? Recuerda que no solamente lo puedes hacer con YouTube, puedes hacerlo con todo lo que es tráfico HTTP, tráfico UDP, puedes marcar con Layer 7 también. Entonces, tienes esas opciones en las colas simples. Todas las demás pestañas que aparecen aquí en colas simples son informativas. Aquí no se configura nada, solamente es pura información, ¿no? De cuánto es el tráfico, cuánto es el total, ¿no? Y las estadísticas, ¿no? Solamente las primeras dos pestañas son de configuración. Entonces, eso es cómo funciona una cola simple. Ahora vamos a ver el tema de árbol de colas, ¿ya? Y para árbol de colas es un poco más complicado, ya que nosotros nos estamos orientando a lo que es operadores, ¿no? Operadores o ISPs. Ya vamos a tener que hacer un poquito de configuración más complicada utilizando otros módulos también dentro de MyCoT. ¿Ya? A ver, nosotros como operadores, muchos de nosotros somos WISP, somos proveedores a través de fibra óptica, utilizamos nuestras OLTs, utilizamos nuestras ONUs, ¿no? Entonces, tanto los WISP como los proveedores de fibra utilizan esto, lo que es configuración de PPPoE, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué PPPoE? ¿Por qué los proveedores utilizan PPPoE? Porque una sencilla razón que es un poco más fácil de trabajar, hasta se puede, digamos, gente comillas, decir que es automatizable, ¿ya? Y otra es que también te da una mayor seguridad por usuario y contraseña, ¿no? O sea, el cliente que se conecta se tiene que tener un usuario y una contraseña para poder recién recibir la dirección IP que va a tener en su interfase WAN, ¿no? Entonces, tanto los proveedores de fibra con OLTs también utilizan esto. Entonces, por lo general siempre se crea un servidor PPPoE sobre la interfase que vas a utilizar, ya sea una interfase física, ya sea una interfase virtual como el bridge, o ya sea una VLAN también, ¿no? Entonces, una vez que creas el servidor PPPoE, también tienes que crear tus usuarios, ¿no? Tienes que crear el usuario, su contraseña, el tipo de servicio PPPoE, y aquí en este caso le vamos, para nuestro control de ancho de banda, vamos a crear unos planes, ¿sí? Unos planes. Y adicionalmente, para que funcione estos planes, tenemos que colocar de forma manual la dirección IP que va a tener cada uno de nuestros clientes. ¿Con qué motivo? Pues porque cuando nosotros aplicamos de forma dinámica aquí en los perfiles, por ejemplo, ¿no? Donde dice, por lo general vas a encontrar en YouTube que creas un pool de direcciones IP, ¿no? Por ejemplo, pool PPPoE, ¿no? Y le dices que tus clientes van a tener desde la IP 10.2 hasta la 10.10.10.254, ¿no? Entonces, ese pool en el perfil aquí lo agregas, ¿no? Remote address, pool de PPPoE, ¿no? Y aquí a tu servidor le pones la 10.1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no vas a saber exactamente qué dirección IP van a tomar cada uno de los clientes, sino va a ser totalmente dinámico. Entonces, para hacer el control de ancho de banda, nosotros no queremos que sea dinámico, necesitamos que sea estático. Es por eso que aquí en los secret colocamos las direcciones IP de los clientes donde dice remote address, ¿no? ¿Por qué? Porque esto también va a influir en lo que vamos a hacer en los perfiles. Ya, entonces tenemos cómo funcionan los clientes, el perfil y la dirección IP de forma estática. Entonces, en los perfiles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solamente colocarle el nombre, plan de 10 megabits, y vamos a colocarle aquí en un address list. O sea, decir que todos aquellos clientes que tengan este plan de 10 megabits van a entrar a esta lista de direcciones que se va a llamar cliente 10 megabits, ¿no? Y eso es todo lo que hacemos. En la parte de limit no vamos a colocar nada aquí en rate limit, porque por lo general se coloca ahí para colocar el ancho de banda, pero esta vez no lo vamos a hacer. Solo vamos a hacer que nuestros clientes ingresen un address list. De igual manera va a funcionar con el plan de 20. El address list se va a llamar cliente 20 megabits, ¿no? El de 30 de igual manera, el address list se va a llamar cliente 30 megabits, ¿no? Una vez que tenemos los address lists,
Ya cuando el cliente se autentique, automáticamente su dirección IP que tú le configuras acá donde dice Remote Address, debe aparecer aquí en las opciones de IP Firewall Address List. En este caso, aquí debería aparecer, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a usar cliente 10M. Vamos a hacerlo de forma manual, ¿ya? Porque no tengo ahorita a la mano un cliente. Debería aparecer así, ¿no? El cliente que se conectó con la IP 10.10.2 debería aparecer aquí en Address List, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todos nuestros clientes metidos en los Address List, tenemos que ir a IP Firewall Mangle y aquí empezar a marcar conexiones de los clientes de 10 megabits, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer la regla? Aquí es donde dice pre-routing. Pre-routing quiere decir todo lo que ingrese en el router, ¿ya? Todo lo que dice en el router que en la pestaña avanzados que diga que se origine del address list de clientes de 10 megabits, por eso que por BBPOE le hemos mandado un address list para que de una vez en este address list lo marque todos esos clientes con esta marca de conexión de 10 megabits por segundo y dejamos el pass-through activado para que continúe la siguiente regla, que es esta de aquí que tenemos que hacer, per routing, ¿no? Y aquí le llamamos a la marca de conexión que hemos hecho en la regla anterior y le decimos marca de paquetes, ¿no? Acción mark packet y le ponemos esta marca de paquetes 10 megabit guión bajo P, ¿no? Y le quitamos el pass-through. ¿Para qué? Para que no continúe. Lo mismo tenemos que hacer aquí con los clientes de 20 megabits, ¿no? Aquí, por ejemplo, per routing, address list que se origina en cliente de 10 megabits, marcar conexión y ponerle pass-through y en marca de paquetes, colocarle aquí la marca de conexión y le ponemos marca de paquetes, 20 megabits, le quitamos el pass-through. Y lo mismo con el 30 megabits, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Previamente hemos utilizado PPPoE para autenticar los clientes, para meterlo en un address list y hemos utilizado el firewall mangler para marcar esos paquetes, ¿no? Una vez que ya tenemos los paquetes marcados, recién vamos a proceder a hacer nuestro árbol de colas, ¿no? Pero antes de hacer nuestro árbol de colas tenemos que hacer nuestras reglas de PSQ. Recuerda que habíamos dicho que las reglas de PSQ que vienen acá son solamente para 40 clientes, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo en los clientes de 10, 20 y 30, tengo 10 clientes, ¿no? 10 clientes por cada uno. Entonces yo tengo que crear, en este caso, como son 3 planes, tengo que crear 3 distintos PSQ, ¿no? Recuerda que habíamos dicho que si el PSQ nos dice acá 50 y yo tengo 10 clientes, ¿no? 50 por 10, entonces aquí el PSQ, aquí sería 500, ¿no? Entonces vamos a crear nuestras reglas de PSQ en base a esto que puedes ver aquí, ¿no? PSQ download, le pongo copiar y aquí yo lo voy a colocar, ¿no? PSQ, vamos a colocarle 10 megabits por segundo y download, ¿no? Entonces yo le voy a decir que esos clientes sean de 10 megabits, 10 en mayúscula, 10M, ya para decirle que todos van a tener 10 megabits y como son 10 clientes, le voy a colocar aquí el 500 en total que usáis, ¿no? Entonces esa va a ser nuestra regla de PSQ para descarga. Vamos a aplicar, vamos a copiarlo, vamos a hacer lo mismo para PSQ de 20 megabits, también colocarle download y aquí vamos a cambiar la 20 megabits y 20 por 50, ¿no? Vamos a multiplicar aquí rapidito, 50 por 20 clientes, voy a colocar 1000, ¿no? Aquí, 1000. Vamos a aplicar, vamos a copiar y vamos a hacer lo mismo aquí, PSQ, guión bajo, 30 megabits por segundo y vamos a colocarle que es download y aquí en rate vamos a colocarle los 30 megabits por segundo y aquí vamos a colocarle 1500, ¿no? Que sería, ¿no? En este caso, vamos a ver 50, no, todos aquí son de 500, disculpen, aquí veo un problema porque cada uno de estos son de 10 clientes, digámoslo, ¿no? 10 clientes, entonces todos van a tener acá 500. Entonces ya tenemos nuestros 3 PSQ y este PSQ se van a usar para cada 10 clientes, ¿no? Si queremos agregar más, tenemos que crear más PSQs, ¿no? En el de Abloa también vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar, voy a colocar PSQ 10 megabits por segundo
y que sea, en este caso, upload, ¿no? Voy a hacer con un app de upload, ¿no? Vamos a hablar de 10 megabits por segundo y acá sea para 10 usuarios. Vamos a, vamos a copiar este nombre y para hacerlo más fácil, aquí 20, listo. Y para el de 30 megabits por segundo va a ser así. Entonces ya tenemos nuestros 3 PCQ de descarga y 3 PCQ de subida, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestros PCQ, vamos a armar nuestro árbol de colas, ¿no? Recuerda que habíamos dicho que era jerárquico, entonces tenemos que armar una cola padre y una cola hijas, ¿no? En este caso la vamos a armar dos colas padres, una cola padre que se va a llamar descarga, ¿ya? Y descarga va a ser, en este caso, el puerto donde nuestros clientes se están conectando a nuestro MikroTik, ¿no? En este caso, como es un PPPoE, aquí yo estoy colocando interfase bridge 1. Entonces yo voy a colocar aquí el bridge, ¿no? Vamos a colocar que sea el nombre bridge, nada más. Listo. Entonces este va a ser nuestra cola padre. Listo, descarga bridge. Y vamos a colocar nuestra, nuestra interfase de carga, ¿no? O también la subida, ¿no? Nuestra interfase de carga es donde nuestro MikroTik se conecta a la red, ¿no? Donde está conectado al internet. En este caso va a ser en el Ether 1, porque yo estoy conectado en el Ether 1 a la red. Y listo. Entonces yo acá tengo carga y descarga. Estas son nuestras colas padres y vamos a armar las colas hijas, ¿no? Por ejemplo, voy a armar la cola que se llama plan de 10 megabits por segundo y le voy a colocar la palabra download, ¿sí? Porque este nombre no se puede repetir, ¿no? Entonces, si voy a hacer una de 10 megabits por segundo de subida, va a tener que tener al final la terminación up, ¿no? De upload. Entonces, aquí yo le digo que esta va a ser, en este caso, el padre va a ser la descarga, la interfase de descarga, y el paquete marcado va a ser de los 10 megabits por segundo, ¿no? Y aquí yo le voy a colocar el PSQ que habíamos armado de 10 megabits por segundo de descarga. Y lo mismo voy a hacer con eh, para el plan de 20 megabits por segundo, seleccionar el paquete marcado y seleccionar el PSQ de 20 megabits por segundo. Y lo mismo voy a hacer para el de 30 megabits por segundo. Entonces aquí ya yo tengo los planes de que he armado y cada uno de ellos va a contener a 10 clientes y cada cliente va a tener de 10 megabits por segundo, ¿no? Que sería el plan. Y las de carga, vamos a crear ahora en este caso la de carga de 10 megabits por segundo up, ¿no? Y lo voy a colocar en que su padre, la cola padre sea la cola de carga. El paquete marcado va a ser el mismo. Recuerda que este paquete que se marca es el tráfico tanto para descarga como para subida. ¿Sí? Entonces es el mismo, es una marcada de tráfico en ambos sentidos, ¿no? Porque no habíamos usado interfase de WAN, interfase LAN, sino habíamos marcado en ambos sentidos. El tipo que vamos a utilizar es el 10 megabits por segundo app, ¿no? Que habíamos creado en nuestro PCQ. Y este sería nuestra primera regla. Después vamos a colocarla 20 megabits utilizando los paquetes marcados de 20 megabits y el PCQ de 20 megabits, ¿no? De subida. Y vamos a copiar para colocar el de 30 megabits por segundo. 30 megabits por segundo y usar nuestro 30 megabits por segundo en PCQ app, ¿no? Entonces, esta sería nuestra velocidad, ¿no? Que vamos a utilizar nuestro árbol de colas prácticamente, ¿no? Y ya con esto queda armado nuestro árbol de colas con PSQ. Entonces, es una manera de cómo hacerlo. Hay otras maneras también mucho más, digamos, más específicas, pero esto requiere un poco más de tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco las preguntas. Jimmy,
¿Me escuchas? Sí, Pablo. ¿Qué tal, Jimmy? Buenas tardes. Entonces, para apoyarte con las preguntas, para hacerlas, Sí, bueno, la primera pregunta que se dio al inicio de la clase fue, cuando tenemos una línea simétrica, ¿es necesario hacer QoS? Juan Joel nos a ver, pregunta. QoS es distinto al control de ancho de banda. QoS es priorizar cierto tipo de tráfico. Y lo ideal en hacer QoS es en el router del cliente. Es por eso que MikroTik tiene varios productos con el sistema operativo Router OS. O sea, tienes equipos Clauco Router para tu cabecera. Tienes, por ejemplo, equipos Hex o Hub para el cliente, ¿no? Y ambos utilizan el mismo sistema operativo, entonces puedes hacer calidad de servicio en la casa del cliente y de esa manera evitas ese tráfico, debido a que tú puedes tener 10 clientes de 10 megabits por segundo, pero no todos navegan de la misma forma, no todos tienen las mismas prioridades. Entonces, es por eso que la calidad de servicio se hace en el router del cliente. Y de esa manera también evitas que tu router esté haciendo sobrecarga de marcado de paquetes. Digamos que descentralizas el trabajo de todos tus sistemas. Perfecto, Jimmy, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Samuel Alexander. Si tengo 250 clientes, ¿cuánto debería ser el total límite? Ah, ya, a ver, por ejemplo, en este ejemplo, aquí nosotros habíamos creado tres planes, ¿sí? De 10 megabits. Bueno, tenemos tres planes, ¿no? Y en cada plan tenemos 10 clientes. O sea, en total tenemos 30 clientes. ¿Sí? Entonces, depende de si esos 250 clientes van a ser de 10 de un plan específico, por ejemplo, 10 megabits por segundo, entonces multiplicamos 50 por 250 y vamos a colocar aquí en PSQ Rate 1250, no, 12.500, disculpa. Aquí en PSQ Rate colocamos 12.500, ¿no? Es para 250 clientes. Pero ojo, que esto lo tienes que hacer con un router MikroTik de mayor memoria, porque lo que está tomando aquí son kilobits. ¿Kilobits de dónde? De la memoria, por ejemplo. Aquí vas a ver, dice App Memory, acá puedes ver que en este router hay 150 megabits. Entonces, mientras más grande sean los PSQ que vas a colocar o la cantidad de PSQ va a obtener mayor memoria, porque ahí es donde va a ser las muestras de análisis, ¿no? Entonces, eso es lo que va a utilizar. Perfecto, Jimmy. La siguiente pregunta es también de Samuel Alexander. ¿Las ráfagas se usan para realizar el test de velocidad? Bueno, a ver, las ráfagas se utilizan prácticamente para, digamos, darle una mayor velocidad, una mayor sensación de navegación al cliente, porque si lo haces para test de velocidad, funciona así, pero como la ráfaga tiene un cierto tiempo, habíamos visto que hay un burst time, no un máximo burst time, que no es que se va a aplicar siempre. Así que va a haber momentos en que la ráfaga se va a aplicar al test de velocidad, como momentos que no. Así que no tiene mucha utilización aplicar al test de velocidad. Yo creo que más que aplicar el test de velocidad tiene que ser directo con el cliente, porque hay muchos clientes o hay muchos proveedores de internet que venden 10 megabits al cliente, pero les garantizan los 10 megabits y les cobran a un precio de 4 megabits. Entonces no les es muy rentable. Entonces se tiene que tener claro un contrato entre el ISP y el cliente indicándole el tipo de conexión, cuánto es lo que se garantiza, etcétera, ¿no? Así es como hacen todos los proveedores, Movistar, claro, te garantizan un cierto límite, ¿no? De igual manera también se tiene que hacer con el cliente, ya que si tú le das un plan de 10 megabits y le garantizas los 10 megabits, pero el precio no te satisface, entonces estás, digamos, utilizando mal o estás haciendo un mal cálculo de tu planificación de tu ISP. Perfecto, Jimmy. Bueno, la siguiente pregunta es de Miguel Chávez, pero creo más que una pregunta en una consulta. Buenas tardes, ¿es posible llevar una capacitación básica para MikroTik en Croton? Y hace otra pregunta, ¿es una condición adquirir un enrutador MikroTik en Croton? Bueno, Jimmy, no sé si le contesto yo, ¿me parece? Sí, 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 adelante. Miguel, bueno, referente a las capacitaciones como Croton, sí la hay a través de webinar, también se está preparando también talleres, pero no es condicionado a la compra de un router, no hay nada condicionado, pero si necesitas en algún momento algún equipo, puedes contactar con algún comercial
Igual te podemos apoyar con la configuración y podemos ahí ir avanzando, ¿no? Es lo que te podría contestar. La siguiente pregunta es de Raúl Pablo César. ¿Y cómo sería con VLANs? Es lo que nos pregunta Ok, Raúl. sí, mire, en OLTs también en equipo de reenlaces lo más común es utilizar VLAN. ¿Por qué motivo? Porque segmentas el tráfico de tus dispositivos que vas a comunicar, en este caso en WISP, o sea, pones una VLAN para gestión para tus equipos inalámbricos y en OLTs colocas una VLAN por servicio, ¿no? Pues una VLAN para IP, una VLAN para Internet, VoIP, etcétera, ¿no? Entonces lo normal es que tú creas una aquí en interfaces, creas una VLAN, por ejemplo, la VLAN 100, por ejemplo, con el VLAN ID 100 sobre el puerto que vas a trabajar, ¿no? En este caso yo lo voy a colocar sobre el bridge, digamos, ¿no? Entonces creo una VLAN y en lo que es el PPPoE server, aquí lo único que hago es seleccionar la VLAN, ¿no? Donde entonces ahora el servidor PPPoE va a correr sobre una VLAN. Y lo demás prácticamente va a ser igual, pues porque los clientes se van a autenticar, una vez que se autentique le van a dar la dirección IP, esta dirección IP va a caer a un address list que está aquí, y de este address list va a entrar a las reglas de Mangle, y las reglas de Mangle le va a pasar al árbol de colas, ¿no? Entonces, la única diferencia que cambia es la conexión del MikroTik hacia el equipo que va a repartir el Internet, porque todo lo demás, tanto el Mangle, se sigue manteniendo, la address también se mantiene y bueno, si es una interfase VLAN, también puedes aplicarla en colas simples, por ejemplo, en colas simples, aquí vas a encontrar la VLAN que hemos creado, ¿no? Aquí, por ejemplo, la interfase VLAN 100, por ejemplo, mira, también puedes aplicar una cola simple sobre una VLAN y no hay ningún problema. Ok, perfecto, Jimmy, gracias. La siguiente pregunta es de Darío Cárdenas. ¿Cómo es la configuración? Ya puedo, bueno, ¿puedo aplicar el QS en router administrador? Bueno, creo que ya lo comentó Jimmy, pero no sé si lo repites, por favor. A ver, sí, justo mira, tanto con el QoS, calidad de servicio, como eh, el árbol de cola necesitan marcar paquetes. En MikroTik solamente se acepta una marca por cada paquete. No puede haber dos marcas por paquete. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo estoy aquí en IP Firewall y estoy marcando paquetes, ¿no? Por ejemplo, yo estoy marcando, por ejemplo, este que dice de 10 megabits. ¿No? ¿Ya? Y estoy marcando todo el tráfico. Aquí no dice protocolo, sino dice todo el tráfico de aquellos que estén en la lista de 10 megabits, vas a marcar la conexión, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo aplico otra regla de, por ejemplo, que diga protocolo TCP, puerto 80, ¿no? Y le digo que sea del mismo cliente y marcar paquete, ¿no? Ya está. Marcar conexión, digamos, ¿no? Entonces yo le pongo 10 megabits, HTTP, ¿no? Conexión. Este es un ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo pongo así del costadito, uno después de otro, entonces esta marca que va a venir, que viene con todo el tráfico, porque acá dice todo el tráfico, incluido HTTP, se va marcado, pero este tráfico específico que viene con 80, ya no va, la marca anterior la va a eliminar y va a colocar esta nueva marca, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no se puede hacer calidad de servicio y al mismo tiempo, con marca de paquetes, al mismo tiempo este árbol de cola. Lo que puedes hacer es control de ancho de banda con colas simples, por ejemplo, ¿no? O sea, decirle a tal, a tal cliente, ¿no? Cliente José, ¿no? Con la dirección IP 192.168.99.4, por ejemplo, ¿no? Darle una velocidad de 2 de subida y 2 de descarga, ¿no? Y muy aparte, hacer el control de marcar los paquetes, ya sea de VoIP, navegación, etcétera, y aparte hacer tu árbol de colas, pero ya con lo que es eh, los paquetes marcados de la navegación. Entonces puedes hacer por una parte control ancho de banda con colas simples y con árbol de colas puedes hacer lo que es
el QoS, pero el QoS ya no aplicas ningún tipo de encolamiento, sino lo único que vas a jugar aquí es con la prioridad. Prioridad 1 para DNS, navegación, ¿no? Prioridad 5, por ejemplo, para descargas, ¿no? Así es, pero solamente prioridad. No vas a utilizar ninguna de estas opciones de PSQ, de encolamiento, ni tampoco los limit ni max limit, ¿no? Porque si utilizas esto, ¿qué va a pasar con las colas simples que ya no se van a aplicar? El árbol de colas tiene más prioridad que las colas simples. Entonces puede ser con ancho de banda con colas simples y calidad de servicio con árbol de colas, nada más. Eso es lo que puedes hacer. Perfecto, Jimmy, gracias. La siguiente pregunta es de Jacinto Sakatoma. ¿Ráfaga se utiliza en control de ancho de banda a padre e hijos? Me imagino que se refiere al Putri. Sí, sí, por supuesto. Sí, también puedes aplicar ráfagas en padres, colas padres y colas hijas. No hay ningún problema con esto. Siempre y cuando que obviamente las colas hijas nunca van a superar la velocidad de la cola padre, ¿no? Eso siempre se va a mantener. Perfecto, Jimmy, gracias. Con 80 megas de velocidad, ¿cuántos clientes recomiendan? Ah, mira, lo normal es esto. O sea, si tienes 80 megas de velocidad y tienes planes de 5, lo normal sería que dividas, ¿no? 80 entre 5, ¿no? Y eso es lo normal que tú le puedes dar al cliente. Entonces, en total sería 16 clientes, ¿no? Pero eso siempre y cuando que tus clientes le garantices los 5 megabits. O sea, le pones como garantizado 5 megabits. Pero si tú de esos 5 planes de 5 megabits le garantizas 3, entonces realmente estarías utilizando 80 entre 3, ¿no? Y por lo tanto tendrías 26 clientes, ¿no? En la actualidad se recomienda velocidades de 5 megabits, 7 megabits como mínimo. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos con las clases en línea, bueno, también estamos con el Netflix, con el YouTube, ¿no? Ya en calidades altas. Entonces, 5 megabits o 7 megabits como mínimo está muy bien, ¿no? Ahora, si vas a tener varios clientes, te recomendamos que hagas reuso. ¿Cómo es reuso? Por ejemplo, tú puedes tener clientes corporativos como clientes de casa. Entonces, nosotros sabemos que los clientes corporativos trabajan de tal hora a tal hora y hay otras horas que no usan el Internet. Entonces, esos tiempos que no utilizan internet los usan en casa. ¿Por qué? Porque la gente de casa en la mañana se va a trabajar y por la noche regresa. Entonces, tienes que balancear el tipo de clientes que tienes. Si tienes muchos clientes de casa, obviamente que vas a estar amarrado a los clientes de casa, pero tienes que balancearlo, tienes que buscar algunos negocios, algunas empresas e ir balanceando para que puedas tener más clientes utilizando la misma velocidad, ¿no? Entonces, eso es parte de reuso. Perfecto. La siguiente pregunta es de Migidio Walter Vázquez. ¿Podría compartir la grabación, webinar y las diapositivas? ¿Eso lo vamos a validar? Sí, sí, yo creo que sí. La siguiente pregunta es de Roger Franco. Buenas tardes. ¿Cuál es el método más recomendado para medir la velocidad del cliente? Bueno, dentro de mediciones de velocidad tenemos el speed test, tenemos el fast, también incluso Microtik también tiene sus herramientas para medir velocidad. Tenemos el bandwidth test aquí en Tools, tenemos opción de bandwidth test en medida de ancho de banda. También en la web de Microtik, si es que no me equivoco, hace un tiempo también sacaron un cliente para PC, para Windows, para poder descargar ahí está el bandwidth test que puedes ver aquí, el bandwidth test. Esta opción tú lo descargas en tu computadora y también puedes medir el ancho de banda desde tu computadora, ¿no? Hacia un dispositivo MikroTik o hacia internet también, ¿no? Entonces, este tiene esas tareas. Pues, ahí está, por ejemplo, este es el software, ¿no? El bandwidth test. Entonces, acá tú colocas la dirección IP, el tipo de protocolo, TCP/UDP y el usuario y contraseña, ¿no? De tu router MikroTik al cual vas a hacer el ancho de banda y el tipo de dirección, ¿no? Puede ser recepción o descarga o en este caso ambos, ¿no? Y de esa manera ya tú puedes hacer el control de, o puedes medir, ¿no? Pero el mejor sería que la verdad que pruebes cada uno de ellos, ¿no? Y lo interesante es que aquí en interfaces, por ejemplo, si tienes clientes PPPoE, tú vas a ver que acá se crean interfaces PPPoE y vas a ver en control de ancho de banda que están utilizando, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta es de José Antonio Robles. Nos pregunta,
¿Cómo determino el máximo de clientes por VLAN o paquetes? Máximo de clientes de VLAN por paquete. Bueno, en una VLAN tú puedes determinar el máximo de clientes dependiendo del tipo de máscara de su red que utilizas, ¿no? Por ejemplo, barra 24, barra 25, tú puedes partir la red en, 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 utilizando esa técnica, digamos, ¿no? Otra es, por ejemplo, si es, te hacen una red local, un DHCP, también puedes incluso también aplicar reglas de ARP para que solamente vayas añadiendo direcciones IP, direcciones MAC, ¿no? A tal puerto que se conecta, por ejemplo, en una VLAN, y de tal manera que en la interfaz de VLAN, acá tú colocas solamente ARP Reply Only para que estos clientes solamente se conecten, ¿no? De esa manera tú puedes, digamos, limitar, no sé, que si me puedes plantear mejor la pregunta, como si lo quieres para PPPoE, ya tienes usuarios y contraseñas, ¿no? Si lo quieres para una red, tienes barra, juega con las barras, ¿no? Si tienes DHCP server, puedes hacerlo a través del pool de direcciones de DHCP. Si no tienes todo esto, puedes hacerlo a través de IPARP, ¿no? No sé, hay muchas maneras, la verdad. Bueno, la siguiente pregunta es de Joel Bazán. ¿Pueden enviarnos el video al finalizar, por favor? Sí, eso lo vamos a visualizar, vamos a validar. A ver, la siguiente pregunta es de José Antonio. ¿En qué situación me vota a un usuario del paquete? ¿En qué situación me vota a un usuario del paquete? Lo que nos pregunta José Antonio. No comprendo muy bien ¿En la qué situación? pregunta. Me imagino que se refiere que en qué situación el usuario se desconecta por pérdida de paquetes. No sé. Ah, bueno, en disciplina de encolamiento, como habíamos visto, cuando el tráfico supera el receptáculo, en este caso, aquí recuerdas que en QTypes habíamos visto que había el default, que es de 50 paquetes al receptáculo, y el default small, que es de 10 paquetes. Entonces, cuando supere en este caso, lo que hace es eliminar los siguientes paquetes, pero al usuario no lo bota. O sea, más simple y llanamente se crea un delay, un delay en tiempo, es como que un tiempo de espera, ¿no? Como que demora en cargar, pero no hay un caso que lo bote, a menos que si estás hablando de autenticación de PPPoE, esa es otra cosa. Tiene varias maneras de desautenticarlo. Primero puedes activar el secret y de conexiones activas eliminarlo. Otra es que, por ejemplo, si has colocado tu PPPoE server sobre una interfase bridge, por ejemplo, si lo has colocado sobre una interfase bridge, aquí, como puedes ver aquí, te vas a las opciones de bridge y en las opciones de bridge tienes filtros y aquí tú puedes filtrar, por ejemplo, todo lo que es input y tú le pones acá la MAC del equipo que se está conectando y le pones en MAC protocol y aquí le pones, en este caso, PPPoE Discovery, ¿no? Y le pones acción drop, ¿no? Puedes eliminar todo lo que es tipo de sesiones PPPoE, ¿no? De Discovery tanto como sesión, puedes eliminarlo, ¿no? Esa es otra manera de poder desconectar clientes, no sé, ¿qué más? A ver, la siguiente pregunta, Pablo. Sí, está bien. Sí, yo creo que más o menos va por ahí bueno, otra vez el video. Tengo planes de 2 megas con ráfagas de 4. Edwin Alfonso Estrada. Ah, pero bueno, creo que nos está dando que si está bien, ¿no? Ah, claro, sí. Bueno, lo que pasa es que va a depender del sitio, de la zona, de la necesidad de tus clientes. Si es quizás en una zona alejada donde no requiera mucho ancho de banda, puede ser que sí, con plan de 2 megas puede que esté bien. Y con ráfagas de 4 claro, está bien. Aunque yo te diría que sería mejor ráfagas de 5 megabits con planes de 3 por ejemplo, porque últimamente la navegación se ha vuelto más pesada. Entonces, de 2 megabits como que ya no es, estamos en esos tiempos, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, muy buena recomendación, Jim. Vamos con la siguiente pregunta. Wow, cada vez más preguntas. Buenas tardes, por favor. Comentar sobre el tema de reuso en contexto general con MikroTik. Creo que ya también comentó Jimmy referente al tema, a ver si algo nos refrescas un poco.
No, el reuso por lo general es, por ejemplo, tienes que hacer que tu ISP tenga varios tipos de clientes, porque no todos los clientes consumen el Internet de igual manera y en las mismas horas. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera solamente clientes domésticos, entonces digamos que todo mi ancho de banda está dirigido para ellos, ¿no? Y estos clientes domésticos, por lo general, en las mañanas no consumen mucho porque en la actualidad ya estamos saliendo ya a trabajar, ¿no? Algunos de los estudiantes están saliendo para sus clases virtuales. Entonces el ancho de banda ya no se consume mucho en casa. Entonces tienes ese ancho de banda disponible que puedes utilizar para vender en otro lado. Pero si todos tus clientes son domésticos, entonces ese ancho de banda lo vas a estar, digamos, entre comillas, perdiendo, digamos. ¿Por qué? Porque nadie lo utiliza. En cambio, si tuvieras clientes domésticos y también clientes, por ejemplo, educativos, que en el colegio, entonces ya habla que los estudiantes están saliendo a los colegios, entonces este ancho de banda que ya no utilizas en las casas lo puedes aplicar en el colegio. Eso se llama también reuso. Entonces puedes tener más clientes con el mismo ancho de banda. Obviamente, siempre y cuando se garantice, ¿no? Tengas el ancho de banda disponible para garantizar. Por ejemplo, si tú tienes 80 megabits, pero estás garantizando 100 megabits, entonces te faltan 20 megabits. Entonces, esos 20 megabits va a sufrir alguno de estos clientes mucha lentitud, ¿no? Entonces, siempre y cuando tengas el ancho de banda disponible, ¿no? Pero lo ideal es que tienes que balancear, no todos los clientes pueden ser iguales, ¿no? Perfecto, Jimmy. Wow, crecen las preguntas. No quieren ir a ver el partido, creo. Para suspender un cliente, ¿puedo bajar un ancho de banda al, al 1 KB? Eh, Claro, a ver, eso no es lo recomendable. Una cosa es suspender a un cliente y otra cosa es bajar el ancho de banda, ¿no? Lo ideal sería suspenderlo como tal, o sea, digamos, ver la manera de cómo desconectarlo, ¿no? Ya sea desactivando su usuario PPPoE, quitándolo del- de las conexiones activas o en todo caso utilizando el filtro, ¿no? Que viene en Bridge, ¿no? Y filtrando todo lo que es las conexiones PPPoE. Pero bajar el ancho de banda no es una forma de desconectar, sino simplemente le está bajando el ancho de banda. El cliente va a seguir navegando, pero con una velocidad muy mínima, pues, ¿no? Que no sería lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal sería que lo desconectes como tal. Perfecto, perfecto. Bueno, la otra opción podría ser también crear un profile sin DNS, ¿no? Sin DNS y bajar el ancho de banda. Pero bueno, buena recomendación, Jimmy. La siguiente pregunta es, a ver, allá, Williams Milla, Eric Wilson, perdón. Con 500 megas, ¿cuántos clientes puedo alimentar por el sistema PPPoE? Bueno, como habíamos dicho, es una división muy sencilla. O sea, dependiendo de cuántos planes vas a dar en tus 500 megabits, ¿no? Clientes PPPoE puedes tener infinitos. Puedes crear múltiples servicios, servidores PPPoE, cada una con una OLT, con una antena, ¿sí? Y recuerda que PPPoE es un protocolo de punto a punto, es una VPN de forma a nivel de capa 2, ¿no? De forma local, no es a través de internet. Entonces puedes crear múltiples clientes y bueno, como habíamos dicho, ¿no? Si tienes 500 megas y ya vas a dar planes de 10 megabits, vas a tener 50 clientes, siempre y cuando le garantices eso. Pero si tú das planes de 10 megabits y garantizas 5, entonces vas a tener 100 clientes. Entonces va a depender del tipo de contrato que hagas o que de planes que estés dando a tus clientes y que obviamente ellos estén informados de eso, ¿no? Porque siempre hay clientes, no, pero tú me estás dando 10 megabits, pero y yo navego a 5, ¿no? Entonces, eso cuando son ISPs pequeños, sí afecta un poco, pues porque a veces el cliente piensa que está hablando de tú a tú, pero cuando son clientes como grandes o proveedores de internet grandes como Vistar ya tienen políticas, tienen ya reglas, ¿no? De la empresa. Entonces, eso ya es un poco más formal, digámoslo así, ¿no? Pero sí, eh, lo importante es que todos tus clientes no tienen que superar tus 500 megas nada más. Entonces, tú puedes tener distintos planes y depende de cuánto garantizas, ¿no? Perfecto, perfecto, Jimmy, genial. Eh, Michael Tayupanqui, bueno, ya salió, pero igual le vamos a contestar. Da un curso resumido de Microtik.
Eso se va a ver, sí va a haber talleres y más webinars. Vamos a validar el tema de los cursos. La siguiente pregunta es de Samuel Alexander Poco Rodríguez. ¿Se puede crear una interfaz PPPoE luego de IP estática? ¿Se puede Ya, crear una interfaz PPPoE y luego con IP estática? no, lamentablemente no. No es lo recomendable. Si tienes un cliente MikroTik, sí, o sea, puedes hacerlo de que funciona, pero el detalle es que no sería lo ideal, porque vas a tener, si en un momento este cliente no te paga, vas a tener que ver la manera de cómo desactivarlo, ¿no? Entonces no sería lo óptimo. Además, si tienes PPPoE y también con IP estática o quizás IP dinámicas, puedes tener tormentas de broadcast, ¿no? Lo que va a generar más carga sobre tu red, ¿no? Entonces no es lo recomendable, o es uno o es el otro, ¿no? Pero lo que más se recomienda es PPPoE por el usuario y contraseña, ¿no? De esta manera evitamos que otras personas que tengan antenas o que estén cambiando el router, ¿no? Por otro router y de tal manera se metan intrusos en nuestra red, ¿no? Perfecto. Juan Joel Polo Garay. Buenas tardes. ¿Por qué cuando hago balanceo de cargas no todas las páginas abren? Claro, Bueno, no, sí, lo que pasa es que quizás algunas reglas las estás aplicando mal, pues porque no todas las páginas utilizan UDP, muchas utilizan TCP. Entonces, cuando las reglas se aplican de forma incorrecta, a veces el tráfico viene o sale por una interfase y a veces el mismo tráfico sale por la otra interfase. Entonces salen con dos IPs públicas distintas. Entonces, si la página es más segura, entonces va a ver que las peticiones vienen de dos IPs públicas distintas y por lo tanto se cierra la sesión, ¿no? Entonces lo que tenemos que ahí revisar es las reglas de marcado en Mangle, ¿no? Que estén correctamente hechas. Y bueno, en la wiki de MikroTik vas a encontrar unos ejemplos de cómo haces el balanceo de PCC para que puedas, digamos, solucionar ese problema, ¿no? por tu experiencia, ¿es necesario aplicar QoS si tienes suficiente ancho de banda de Internet dedicado? La verdad que no, o sea, yo creo que el cliente, tenemos que ser neutrales en lo que es el, el dar el internet al cliente, ¿no? O sea, el cliente ya tiene que saber exactamente qué es lo que hace y qué es lo que no hace en el internet. Por eso QoS se aplica muy poco, o es un QoS muy general, pero en la medida de lo posible es no aplicar el QoS, porque el cliente tiene que saber cómo administra su ancho de banda, ¿no? Esa es y aún más cuando es un internet dedicado, ¿no? Bueno, seguimos entonces con la siguiente pregunta, que creo que ya todas las preguntas que vienen son más de QoS, creo que vamos a hacer un webinar de calidad de servicio. Esto afecta latencia a algunos clientes el uso de juegos en línea si necesitan ping bajo, ¿cómo se mejoraría? ¿Lo clasificaría o se crearía una nueva regla? A ver, lo vuelvo a leer ya, a ver si... No, sí, sí se ¿Sí se entendía, entendió? Pablo, sí se entendía, Pablo. Perfecto, ok. Eh, claro, lo que pasa es que algunos clientes utilizan juegos en línea, no todos. Entonces, por eso esto es calidad de servicio. Cuando está en pin bajo, estamos hablando calidad de servicio. Estamos hablando de priorizar tráfico, un tráfico de juegos sobre otros tráficos que existan en la red. Entonces, lo ideal aquí es hacer el control ancho de banda en el router de cliente. Por eso que tienes que colocarle un router MikroTik donde está el cliente para que de esta forma ellos puedan hacer el control ancho de banda ya por cada uno, o para cada uno de tus clientes. Perfecto, perfecto. José Antonio Robles Romero nos pregunta, ¿un mega para cuántos clientes se puede segmentar? Nos recomendaban de 1 a 5. ¿Cuál recomiendan? En Argentina, me imagino que quiere decir un proveedor Movistar, creo, usaba 1.30. Bueno, Lo que pasa que si es un mega, pero un mega dedicado, o sea, si tienes un mega real como tal, ¿no? Y con una buena velocidad, con una buena latencia, puede ser de 1 a 5, 1 a 7, por ejemplo.
¿no? Pero 1 a 30 puede ser que para clientes residenciales, o sea, para clientes con planes muy económicos, puede ser ese tipo de casos, pero para clientes, disculpa, bueno, para clientes muy económicos se puede utilizar, o sea, mientras más existe la repartición de megabits, el plan es mucho más económico para el cliente, ¿no? Entonces, eso hay que nosotros evaluar, ¿no? Prácticamente. Perfecto, perfecto. Bueno, la siguiente es un saludo, nos mandan saludos desde México, muchas gracias por los saludos. Edwin Alfonso desde México. Tengo 100 megas, ¿cuántos clientes puedo garantizar con planes de 5 megas y pienso garantizar uno? Él es Eliezer Villa. A ver, tengo 100 megas, ¿cuántos clientes puedo garantizar con planes de 5 megas? Y pienso garantizar uno. Es un poco complicado la pregunta. A ver, lo normal son B, o sea, si garantizas o tienes planes de 5 megas, entonces lo ideal es que vas a tener 20 Clientes, ¿no? clientes, 20 clientes, 20 por 5 es 100, No, ¿no? pero va a garantizar uno, dice. Entonces, un mega cada, o sea, Ah, ok, planes de 5 megas máximo y el garantizas 1 megabit. Claro, entonces vas a tener 100 clientes, obviamente. ¿Por qué? O sea, porque ese uno va a ser, ese 1 megabit que tú garantizas va a ser el CIR, ¿no? El garantizado. Y eso va a pasar cuando haya mucho tráfico, cuando todos estén navegando, por ejemplo, en este momento que ya empezó el partido, ya todos van a estar navegando y por lo tanto el consumo ancho de banda va a ser por todos lados y por lo tanto los clientes no van a llegar a los 5 megabits, no van a llegar a uno. Entonces vas a tener 100 clientes. perfecto, perfecto. La siguiente pregunta, Roger Franco. ¿Dónde configuro el reuso? El reuso no se configura, pero vamos, Jimmy, tú le puedes explicar mejor, por favor. Claro, a ver, el reuso es prácticamente es una manera de cómo tú puedes analizar tu red, ¿no? O sea, tú ahorita tienes clientes en tu casa. Tú como administrador de red conoces en qué momentos hay ancho de banda disponible, en qué momentos se consume más y en qué momentos se consume menos. Entonces, en los momentos donde se consumen menos, tienes que buscar clientes donde en esos momentos ellos consuman. ¿Sí? Para que lo de residenciales, digámoslo así, que ya no consumen en ese momento, los consuman en otro lado. Entonces, eso es reuso, prácticamente. O sea, reusar el ancho de banda que no están consumiendo ellos y puedan consumir otro de tal manera que puedas tener más clientes y puedas tener más ingresos. Eso es lo que se busca en el reuso. Muchas gracias, Jimmy. Bueno, José Antonio dice, muchas gracias por la iniciativa, nos ayuda a conocer las bondades de MicroTid y pedirle el medio al sistema de control. Maiko Atayupanqui, ¿cuál es la diferencia entre PPPoE y Radius? Ah, no, son dos cosas distintas. A ver, PPPoE es un protocolo del suite PPP, es decir, acerca de VPN, protocolos de punto a punto. En este caso, PPPoE es un protocolo a nivel de capa 2, de forma local, lo puedes hacer nunca lo puedes hacer por internet, ¿ya? Y el Radius es un servicio prácticamente que te va a servir para autenticar, ¿no? Mientras que PPPoE tiene un proceso de búsqueda de servidor, de búsqueda de clientes y de autenticación, ¿no? El Radius lo que hace es como si tuvieras una lista de usuarios y contraseñas que el PPPoE también puede utilizar u otros servicios pueden utilizar. No son dos cosas distintas, no son iguales. Un Radius también puede ser utilizado en hotspot, por ejemplo. Ok, perfecto. A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿En cuál me quedé? Del Radius. Ah, ya. La siguiente pregunta. José Antonio Robles. ¿Quién elige el tipo de NAT? ¿El proveedor o el operador? Algunos son NAT 2, otros NAT 3. Y los chicos se quejan que no pueden usar bien su Play. Wow, son temas interesantes. Bueno, el NAT lo da el proveedor de Internet. O sea, al final, lo que pasa es que el NAT 3 pa- es
es un mecanismo para poder seguir utilizando las mismas direcciones IP y de tal manera que puedan seguir navegando los clientes, porque anteriormente las direcciones IP eran dinámicas y eran reales, ¿no? Pero en la actualidad ya sabemos que las direcciones IP versión 4 ya se agotaron y por lo tanto las direcciones que quedan las natean sobre otras direcciones y a eso le dicen NAT3, ¿no? Y lamentablemente eso es parte del servicio de que se contrata, ¿no? Si tú contratas ese plan, ese tipo de servicio doméstico, eso ya incluye ese NAT3. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tienes que buscar con tu proveedor de internet un plan que te dé una dirección IP pública, digamos, real, que no sea nateada, ¿no? Y obviamente este tipo de plan tiene un costo adicional, ¿no? Eso ya lo tu proveedor de internet. Bueno, vamos con una pregunta de Héctor Alejos, que va más asociado al tema. Eh, ¿Es recomendable usar PPPoE y controlar el ancho de banda con simple QI? Sí, muchos utilizan eso. La verdad, hay muchos videos en YouTube donde te dicen PPPoE, donde dice en los perfiles, ¿no? Donde tú aplicas acá en las pestañas de limit, acá tú le dices, ¿no? 2 megabits de subida y 10 megabits de descarga, ¿no? Entonces, cuando tú haces esto, automáticamente se crea una cola simple. Aquí se crea automáticamente una cola simple. Entonces, eso lo haces de forma dinámica, de forma automática prácticamente. Creo que acaban de meter un gol, Pablo. Pablo, De Perú parece. sí, 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 parece que sí. Qué gracioso. Bueno, ya, listo. Entonces puedes hacer colas simples con PPPoE, pero lo que estás haciendo ahí es dando un max limit. Recuerda lo que haces con PPPoE es max limit. Entonces también tienes una sintaxis que existe en los perfiles, en las opciones de rate limit, hay una sintaxis que lo puedes encontrar en la wiki, donde también tú puedes ponerle coma, ¿no? Y continuar la sintaxis para que puedas colocarle un limit add, ¿no? Disculpen, disculpen. La siguiente pregunta es de a Samuel Alexander. ¿Es bueno usar Thunder Caché? ¿De qué época es eso? Ya bueno. ¿Es bueno usar Thunder Caché en una red saturada? Sí, lo que hace Thunder Caché es guardar la información que por lo general se ve de forma constante. Por ejemplo, digamos, hay una película que está de moda, entonces uno lo ve y basta con que solamente uno lo vea para que esa película se guarde en el Thunder Caché. Entonces, como la película está de moda, otras personas van a querer visualizar la misma película y esta ya no se va a descargar a internet, sino se va a descargar directamente del Thunder Caché. ¿No? Eso es algo que se utilizaba y se sigue utilizando hasta la actualidad, ¿no? El Thunder Caché. Tiene que ser el Thunder Reflect para que funcione de ese tipo. Hay que tomar en cuenta eso para los que usan Thunder Caché. Eh, Juan, a ver, la siguiente pregunta es Emilio Walter Vázquez Contreras. ¿Cuánto es el ancho de banda óptimo para un cliente usando Netflix y videoconferencias? Bueno, en Netflix hay una tabla que mismo Netflix te da, o sea, en la web de Netflix, en las opciones de ayuda, ahí te dice que creo que para contenido en HD necesitas 12 megabits, contenido en Full HD necesitas 15 megabits, y en contenido en 4K creo que son 20 megabits, eso te lo dice el mismo Netflix. Y bueno, ¿qué más? No, y videoconferencia, bueno, videoconferencia sí no utiliza mucho ancho de banda porque videoconferencia por lo general es UDP, así que el tráfico se envía y por lo general unos 5 o 7 megabits está bien para videoconferencia. Disculpe. Ya, la siguiente pregunta es, profesor, buenas tardes. A ver, profesor, buenas tardes. Una idea dedicada de una línea, bueno, profesor, buenas tardes, una línea dedicada de 200 megabits por segundo con una línea FTTH de Movistar, ¿sería igual el límite en nuestros clientes?
A ver, nos dice una línea dedicada a 200 megabits con una línea FTTH Movistar. Y da igual el límite a nuestros clientes, no comprendo muy bien esa pregunta. O sea, se supone que el señor Ryder es un proveedor de internet y que puede tener de su proveedor de internet una línea dedicada a 200 megabits o también por FTTH, ¿no? Lo que pasa es que la línea dedicada como dice su nombre, es directa, o sea, del proveedor hacia ti. Una línea FTTH es compartida, así que sigue siendo mejor una línea dedicada, ¿sí? Esa es la diferencia. A ver, en su experiencia, tengo línea dedicada. ¿Cuánto debería de asegurar en un plan de 10 megas? Wow, yo creo que esa pregunta es, en su experiencia, si tengo líneas dedicadas, ¿cuánto debería de asegurar en un plan de 10 megas? Esa es la pregunta, Jimmy. Lo normal es que sea el 40%, pero yo la verdad recomiendo un 70% o un 60%, es decir, 6 megas, 6 y 7 megabits, ¿no? Que sería lo ideal. Claro. Y también tomar en cuenta, bueno, para agregar un poquito ahí el tema de según los indicadores de Oxitel, ¿no? También si estamos en crecimiento, a veces ya la norma era 40%, pero el último reglamento fue 70%. Entonces hay que ir preparándonos para eso. La siguiente pregunta es de Eric Wilson Villa Castillo. ¿Qué tipo de MicroTik puede utilizar para 2.000 usuarios? Bueno, puedes utilizar un CCR 1009 en adelante. Perfecto, muchas gracias, Jimmy. Tengo 240 clientes en una sola torre con IP estática de raya 24. ¿Recomiendas pasar a PPPoE? ¿Qué problemas podría tener con PPPoE? A ver, con IP estática no sería lo ideal, los 240 clientes con IP estática, ya que en algunos casos puedes tener tormenta de broadcast. Lo ideal es pasarlo con PPPoE, pero también hacer VLANs, ¿no? Lo ideal sería que fueran unos, unos 50 clientes por cada VLAN para evitar lo que es tormentas de broadcast, ya que si alguno, por ejemplo, de ellos se desconecta y vuelve a conectarse, entonces va a haber una autenticación y ese se hace una búsqueda y se hace a través de broadcast. Entonces, ese broadcast va a llegar a todos los 240 clientes, ¿no? Que estén conectados. Entonces, y si ese es solamente uno, ¿qué pasaría si fueran 10, ¿no? O qué pasaría si fueran 20 o 50? Entonces, para eso es bueno evitarlo a través de VLAN. Bueno, esto ya son preguntas referentes a wireless, pero bueno. Jacinto Zacatoma, ¿cómo saber por un app normalmente cuánto ancho de banda máximo puedo soportar sabiendo que tengo 40 clientes por antena? Ya, este es un tema, señor Jacinto, este es un tema de radioenlaces prácticamente, ¿no? Lo que está consultando es el airtime, ¿no? El ancho de banda dependiendo de cuántos megabits tiene usted, ¿no? Obviamente que el AP, si utiliza mayor ancho de canal, vas a tener mayor ancho de banda y por lo tanto más clientes, ¿no? Si utiliza menos ancho de canal, vas a tener menos ancho de banda y por lo tanto menos clientes, ¿no? Ya, esto ya depende de qué tan bien configurado esté, ¿no? Qué tan bien alineado. Por ejemplo, un equipo de Ubiquiti por lo general está entre los 40, 55 clientes máximo, con velocidades de 5 megabits, 6 megabits aproximadamente. Gracias, Jimmy, gracias. La siguiente pregunta es de Alexander Vladimir Quispe. Dice, ¿se puede hacer configuración de PBR 4 WAN y usar todas las IPs públicas, raya 29 y raya 30, de manera dinámica? Una configuración PBR con 4 WAN, que utiliza todas las IPs públicas. Sí, claro, por supuesto, se puede hacer. Lo único que tienes que hacer es rotamiento, ¿no? Son Policies Based Routing, que es PBR, y utilizar todas las IPs públicas que te puedan dar. No, no hay ningún problema. Se puede hacer todo en Microsoft. Ah, excelente, excelente. Se puede, ya está. Bueno, esta voy a otra vez la misma pregunta. Jasmani Astete. En una red de FTTH, ¿puedo y
contras de usar PPPoE o DHCP e IP estática? ¿Puedo? Sí, pues no. A ver, Jimmy, no sé si se entendió la pregunta. A ver, en una red de FTTH pro y contra de usar PPPoE, DHCP e IP estática. A ver, el DHCP no es lo recomendable, porque el DHCP cada vez que un cliente se conecta o busca un servidor de DHCP, hace una búsqueda por broadcast para descubrir al servidor de DHCP. ¿De qué manera? No hay otra manera de hacerlo. Entonces, una computadora que se conecta por DHCP sí o sí lo va a descubrir el servidor de HCP por broadcast. Entonces, si son varios clientes, obviamente no es recomendable. Y si no hace VLAN, peor todavía, ¿no? Lo mismo pasa con PPPoE. PPPoE también descubre el servidor a través de broadcast. IP estática también se puede utilizar, sí. Sí, no hay ningún problema que se pueda hacer con IP estática. Pero el detalle con IP estática es que no tienes mucha seguridad. Pues, ¿no? Si alguien, digamos, le has dado o eres de darle el usuario y contraseña a tus clientes, entonces ellos van a poder ingresar al router y van a verificar la IP estática. Entonces, quizás alguno de ellos le quiera compartir internet a otro, mira, ahí está la IP, y entonces el otro agarra, trata de conectarse y de alguna manera, ya sea, si es FTTH, no sé, digamos, puedes conectar de tu caja NAP, por ejemplo, no sé, y conectar un equipo y tener por IP estática, ¿no? Conexión. No, entonces no sería lo ideal. Entonces, en una red FTTH lo ideal es usar PPPoE, pero con VLAN. Con VLAN para poder segmentar y reducir los dominios de broadcast y darle más seguridad. Obviamente también he visto casos con FTTH que el problema no es el FTTH ni la OLT, el problema es la configuración de seguridad de MikroTik. Me he dado cuenta que desde el cliente pueden acceder hasta la OLT y hasta el MikroTik, el cual no debería pasar, ¿no? Perfecto, Jimmy. Buena la aclaración. Jazmín Astete nos pregunta, ¿el PPPoE afecta al rendimiento considerando que el paquete se encapsula y se desencapsula y el MTU es 1480 a comparación de la DHCP o IP estática? Bueno, en que sí puede, digamos, causarte un poco de bajo rendimiento, pues porque como dice aquí el MTU es de 1480, pero por una parte sí, pero son poco, es muy poco el rendimiento, porque cuando los paquetes de internet navegan, no todos los paquetes son 1500 bytes como tal, ¿no? Porque no solamente todo el tráfico es HTTP, sino también hay UDP, hay todo lo que es multimedia, entonces todos estos paquetes no llegan a 1500. Así que como digo, no hay casi mucha diferencia. Puede ser utilizando IP estática, sí, pero como te comento, no hay mucha seguridad con IP estática, pues, ¿no? A menos que tengas bien implementado un firewall, ¿no? Y no les des las contraseñas a los routers a los clientes, ¿no? Perfecto. La última pregunta, me parece, no, hay una más. José Antonio Robles Romero. ¿Cuántos MikroTik se puede usar para administrar 6.000 usuarios con una ZT300 para conversar? 6000 usuarios. Bueno, ya estamos hablando del CCRI 72. Pero la verdad que lo ideal no es un solo MikroTik para estos 6000, ¿no? Porque de tal manera, ¿qué pasaría si este MikroTik se malogra? Todos los 6000 usuarios se caen. Entonces tienes que ahí segmentar, ¿no? Tienes que tener en tu red, planificar técnicas fallo contra, bueno, de pruebas contra fallo, ¿no? O sea, tratar de ver la manera de hacer un BRRP con otro router MikroTik, ¿no? O quizás segmentar de los 6000 a un solo MikroTik no es tampoco tan recomendable, ¿no? Última pregunta para despedirnos y agradecerles por todo su apoyo de Rolando, no, perdón, Raúl Pablo Falta. ¿Cuántos clientes soporta un MikroTik CGR o CCR? Debe ser 1016, un 1036 y cuántos clientes por puerto de MikroTik es recomendado. Wow. Bueno, a ver, creo que es una pregunta un poco de criterio, pues porque uno puede tener un CCR 1016 o 1036, pero dependiendo qué es lo que configura.
Por ejemplo, si configuras solamente PPPoE con control de ancho de banda, entonces puedes tener cierta cantidad de clientes, pero si colocas calidad de servicio, si colocas el IR7, ¿no? U otras opciones, digamos, entonces vas a necesitar más consumo de CPU y por lo tanto va a tener menos clientes, ¿no? Por lo general, un CCR 1036 estamos bordeando los 3000 clientes aproximadamente, pero tampoco, como les comento, no se recomienda que un solo equipo estén todos esos clientes, ¿no? También tenemos que ir segmentando. El objetivo de estos routers CCR10, 1072 y 1036, más que para ICP, es para cambio, para manejar rutas BGP, más que tener clientes, ¿no? Entonces, lo ideal es poder dividir esos clientes en varios routers, ¿sí? Y de tal manera que tienes más tolerancia a fallos, ¿no? Perfecto, Jimmy. Creo que ya hasta ahí estaríamos finalizando porque visualizo que las otras dos preguntas ya han sido contestadas, son similares. Entonces, muchísimas gracias por su atención a todos. Igual estén atentos que van a haber más webinars referente a MikroTis, a OLTs, también a diseño de FTTH y otras cosas más. Entonces, se les agradece por su atención de parte de Croton y muchas gracias.